las características de este salmo. Vamos a ir directamente para aprovechar el tiempo. El Salmo 79, el Salmo 79 es un salmo que reúne varias situaciones. Es un salmo histórico porque tiene que ver con un acontecimiento doloroso, grave en la historia de Israel. Es un salmo de lamentación porque el salmista está expresando su dolor por lo que ha acontecido en su pueblo, y es un salmo imprecatorio porque pide la justicia a Dios sobre los enemigos, sobre la gente mala que ha afectado a su pueblo. Entonces, tiene que ver con lamentación, tiene que ver con el asunto histórico y tiene que ver con el aspecto imprecatorio. Bien, aunque fue escrito por Asaf, los acontecimientos históricos se relacionan con la destrucción del templo de Jerusalén por la invasión de Nabucodonosor. Entonces, puede ser dos cosas. O Asaf está profetizando de lo que va a acontecer en el templo en el futuro, o tiene que ver con otro Asaf, como lo vimos la semana pasada, otro Asaf que también era levita y que también era un hombre instruido en la palabra de Dios, pero que estaba viviendo en un tiempo posterior, en un tiempo totalmente diferente. ¿Sí? Bien, los rabinos señalan que el salmo se enfoca a la segunda destrucción de Jerusalén en el tiempo de los romanos, y por eso se piensa que es un salmo profético, porque no solamente tiene que ver con la destrucción en el tiempo de los reyes de Judá, sino también tiene que ver con lo que va a ocurrir hasta el tiempo del Señor Jesús. Bueno, así lo piensan los rabinos. Spurgeon, en su famoso comentario El tesoro de David, menciona a Jeremías como el escritor del salmo. Entonces, el famoso predicador Carlos Spurgeon dice que es muy posible que este salmo, por el acontecimiento que se está viviendo, por la situación difícil en el pueblo de Israel de la destrucción del templo, tenga que ver con el tiempo de Jeremías. Y bienvenidos, hermanos. Y Jeremías es el escritor de este salmo. Bueno, no se sabe con exactitud cómo está la situación, si es Asaf, si es otro Asaf o si es Jeremías. Pero bueno, la cosa es que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu este salmo y vamos a tomarlo en consideración. Bien, ahora una cosa más. El bosquejo de este salmo. El salmo es un salmo corto, solamente tiene 13 versículos, pero vamos a ver tres cosas aquí. El horror del templo destruido. El horror del templo destruido. 2. La súplica de venganza divina por causa de esa destrucción. Asaf, si Asaf es el escritor, entonces pide que Dios tome venganza por lo que ha ocurrido en el templo. 3. La petición de ayuda, arrepentimiento y compromiso del pueblo de Dios, porque eso les ha afectado gravemente. Y ahorita vamos a ver que no solamente los paganos o el pueblo invasor fue el que causó la destrucción, sino también el mismo pueblo de Dios tuvo mucho que ver con ese problema. Entonces vamos a ver tres cosas aquí: el horror del templo destruido, la súplica de venganza divina y la petición de ayuda, arrepentimiento y compromiso. Bien, ahora por favor, vamos a ir a nuestras Biblias. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 para que empecemos a ver la situación de este salmo. Del 1 al 4, todos juntos. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase.
Somos afrentados de nuestros enemigos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Fíjense bien cómo empieza este salmo con una situación muy grave. No empieza como otros salmos que pues es para darle la adoración a Dios, para alabarle, para expresar la gratitud hacia Dios por un hecho especial. No, aquí comienza con una situación de dolor, de amargura, de tristeza por lo que ha acontecido. Bien, entonces ahora vamos a ver esto. Vamos a ver el contexto histórico. Vamos a ver por qué se mencionan estas palabras en este salmo. ¿Por qué tiene que ver con este asunto del templo? Bueno, vamos a ver el contexto histórico del Salmo 79. Vamos a ver que en los últimos reyes del reinado del sur, porque recordemos que Israel estaba dividido en dos reinos, en el reinado del sur, que fue el que permaneció más, los últimos reyes fueron reyes malos. Aunque eran descendientes de David, tenían sangre del rey David, sin embargo estos reyes no hicieron caso a la voluntad de Dios. El último rey bueno, por decir así, el último rey bueno se llamó Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años. Era un niño cuando lo subieron al trono, 8 años. Imagínense, ¿qué puede hacer un niño? Pero resulta que atrás de Josías había un matrimonio, más bien eran hasta familiares, en donde le cuidaron y le instruyeron en la palabra de Dios. Era un sacerdote y su esposa cuidaron de Josías y le instruyeron en el camino de Dios. Y entonces por eso es que Josías, siendo un niño instruido en la palabra de Dios, llegó a ser un joven temeroso de Dios, de tal manera que produjo un avivamiento en el reino de Israel, de tal manera que Dios estaba bendiciendo a Josías como al reino por causa de ese avivamiento. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas, los capítulos 34 y 35. Pero a la muerte de Josías, cuando sube su hijo al trono, entonces otra vez viene la situación hacia abajo, ¿sí? Entonces por eso dice el descenso espiritual, ruina el reinado de los últimos descendientes de Josías, descendientes de David, en el capítulo 36 de 2 de Crónicas, y termina con la entrada de Babilonia. Así termina el segundo libro de Crónicas, con la invasión de Babilonia. Ahora vamos a ver en esta transparencia, ¿sí? Aquí están los descendientes de Josías. Joás fue su hijo, luego viene Joaquín, Joacín y Sedequías. Pero miren el común denominador: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Los cuatro reyes sucesores de Josías, los cuatro hicieron lo malo. Llegaron al punto de hacer cosas tan graves que por eso Dios tuvo que permitir que Babilonia llegara a invadir el reino de Judá y destruir Jerusalén, y especialmente quemar el templo. Pero porque estos reyes no tuvieron o no pusieron atención en el avivamiento que Josías había realizado. Había sido un avivamiento espiritual tremendo. Dios les estaba ayudando y sosteniendo y bendiciendo abundantemente, pero estos reyes no hicieron caso. Y por eso aquí está la frase común de ellos: hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces fíjense bien qué cosa tan tremenda. Aquí volvemos otra vez a repetir lo que constantemente se ha mencionado. La relación con Dios es personal, no es por herencia, no es por la familia, no es por ser parte de cierto pueblo cristiano o de cierta iglesia. Es algo personal, porque estos 4 hombres sabían de la ley de Dios, fueron instruidos en el mensaje de Dios. El profeta Jeremías estuvo incluso ministrando en ellos, pero no hicieron caso.
porque en su corazón no estaba el deseo de buscar a Dios. Entonces, otra vez volvemos a mencionar, la relación con Dios es algo personal. Hay quienes piensan, es que mi abuelito fue misionero. Bueno, su abuelito fue misionero, pero usted no. Es que mi papá fue el pastor de una iglesia muy grande. Sí, su papá, pero usted no. Entonces, cada uno tiene que responder al llamado de Dios. Uno quisiera que todos nuestros hijos fueran buenos cristianos, pero es la decisión de ellos, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta esta situación. Y ojo con esto, hermanos, porque a veces decimos, ¿cómo es que es el hijo del pastor y anda perdido? Pues es que es su decisión, hermanos. Uno que quisiera como pastor que sus hijos caminaran correctamente, pero tiene que llegar al punto de que cada uno tiene que responder a ese llamado de Dios. Y tristemente, en la eternidad vamos a ver a muchos hijos de pastores, de misioneros, de diáconos, de hombres de Dios que se perdieron, pero se perdieron porque ellos tomaron esa mala decisión, no por sus papás, no porque sus abuelos no oraran por ellos, ¿sí? Pero es la decisión personal. Bien, vamos aquí adelante. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de Nabucodonosor? Fíjense bien, el objetivo de las instrucciones de Nabucodonosor fue saquear y destruir el templo. Ese fue su objetivo. Por favor, vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36, para que veamos esto ya visualmente y lo veamos desde el punto de vista de la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 36, y por favor vayamos a los versículos 7, 10 y luego 18 al 19. Primero el 7, fíjense bien. Vamos al 7, vamos a leerlo todos juntos. Estamos en Segunda de Crónicas 36 y versículo 7. Dice así: también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Fíjense bien lo que ya está haciendo Nabucodonosor. Se está llevando cosas sagradas para su tierra y especialmente para su templo, y su templo es un templo pagano. Ahora vamos hasta el versículo 10, por favor. Nos pasamos al versículo 10. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, es decir, al rey Joaquín, si ustedes pueden ver el versículo 9, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Miren lo que está haciendo otra vez Nabucodonosor, sigue saqueando la casa de Dios. Luego, versículos 18 y 19. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y vean ahora el versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Lo más grave aquí en el versículo 19 no fueron los palacios, no fueron sus casas, fue el templo, porque era la casa de Dios, era la parte importantísima de la fe de ese pueblo, del reino del sur. Pero Nabucodonosor quemó la casa de Dios. Entonces, ¿qué problema? ¿Sí? Bien, ahora veamos esta situación, veamos este asunto. La paciencia de Dios en 2 de Crónicas 36. Después del avivamiento de Josías, volvemos a mencionar, subieron al trono estos reyes: Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Joacás reinó 3 meses, Joacín 11 años, Joaquín 3 meses, Sedequías 11 años. Fíjense bien cómo fue la situación. En total reinaron 22 años, 6 meses. Pero en esos 22 años no buscaron a Dios. En esos 22 años cayeron en la idolatría, mancharon el templo, hicieron cosas abominables a los ojos de Dios. 22 años. Hermanos, hubiera sido un mes, hubiera sido una semana, bueno, podríamos decir, bueno, no tuvieron suficiente tiempo de arrepentirse, no sé, pero 22 años sin buscar a Dios como debió ser.
Bueno, Dios tuvo que entonces actuar como lo hizo, de una manera dura, permitiendo que la invasión de Babilonia llegara a Judá y destrozara todo el reino y especialmente quemara la casa de Dios. Entonces, ese es el contexto histórico de este salmo, del Salmo 79. ¿Por qué se está lamentando tanto Asaf por el templo? Porque no solamente fue el problema de los paganos, en este caso de Nabucodonosor y los babilonios, sino también ellos mismos tuvieron mucho de culpa. Más bien toda la culpa la tuvieron ellos, porque permitieron que por su pecado Dios actuara de esa manera contra ellos. Vamos a verlo aquí, ¿sí? Fíjense bien, dice versículos del 11 al 14 de 2 Crónicas 36. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló. Miren esa frase, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Quién era el profeta que le estaba animando a buscar a Dios? Jeremías. Ahora, Jeremías fue uno de los grandes hombres de Dios en la historia, y aquí lo tenemos en nuestras Biblias. Entonces, fíjense bien, aunque llegara aquí, vamos a poner un ejemplo, aunque llegara aquí a predicar el más famoso de los predicadores del mundo, si nuestro corazón es duro, no nos arrepentimos. No importa porque a veces decimos, es que a lo mejor al pastor le falta ungimiento, es que a lo mejor al pastor le falta oración, es que a lo mejor al pastor le falta más estudio bíblico. No, hermanos, es el problema de nuestro propio corazón. Si Billy Graham estuviera aquí y fuéramos duros, de nada serviría que estuviera Billy Graham. Pero si tenemos un corazón sensible, un corazón tierno para las cosas de Dios, un corazón que busca a Dios, aunque sea el peor de los predicadores, nos arrepentimos, porque buscamos a Dios, porque tenemos hambre de Dios. Entonces Jeremías estaba predicando en el tiempo de Sedequías, pero no le hizo caso. Y ahora veamos todavía más, dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Fíjense, Sedequías se le puso a Nabucodonosor cuando era un rey tan poderoso. O sea, el orgullo que tenía Sedequías era tan grande, era tan fuerte, que por una parte no escuchó a Jeremías y por otro lado se le puso a Nabucodonosor. Pues por eso que fue destruido. Vamos a continuar. Dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Fíjense bien la dureza de corazón de este rey. Versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Y miren, aquí está el problema. ¿Por qué Dios permitió que se quemara el templo? Vean esta frase: y contaminando las casas de Jehová. Y contaminando la casa de Jehová. ¿Qué significa contaminando? Que metieron la idolatría dentro del templo. Sí. Y entonces Dios tuvo que actuar duramente contra ellos. Dice, la cual, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Recordemos que cuando Salomón termina de construir el templo y hace la dedicación del templo y ora delante del Señor para que el Señor bendijera la casa, los sacerdotes estaban haciendo los sacrificios, y entonces dice que entró la presencia del Señor y hubo como un humo dentro del lugar santísimo, que los sacerdotes no podían entrar al templo por la presencia y la gloria de Dios. Dios estaba santificando el templo, Dios estaba haciendo acto de presencia ahí con su pueblo, pero no lo valoraron y llegaron a esta situación. Y entonces, miren, ¿qué sucedió? Dice, el cautiverio del reino del sur, Dios se los llevó al cautiverio, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo
y de su habitación. Dios estuvo hablando de una manera fuerte con ellos, animándoles a buscar a Dios, a poder cumplir con su pacto, pero no lo hicieron. Y termina el Segunda de Crónicas con esta frase: y no hubo ya remedio, ya no hubo remedio. ¿Sí? Entonces llega a un punto en que pues ya Dios tiene que actuar con disciplina, con castigo, porque uno de nosotros ya no se doblega. ¿Sí? Bien, entonces estaban lejos de la ley de Dios, según las Crónicas 13 y 14. Miren qué cosa tan tremenda. Entonces, ese contexto histórico tiene que ver precisamente con el Salmo 79. Bien, ahora vamos a ver aquí, vamos a entrar aquí. ¿Sí? El horror del templo destruido. Dice el versículo 1: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Sí, los babilonios llegaron, llegó Nabucodonosor, destruyó el templo, como lo estamos viendo. ¿Sí? Veamos acá en este sentido, la palabra que se utiliza, naciones, aquí es la palabra hebrea que se pronuncia goyim, y puede traducirse como naciones o paganos gentiles. ¿Sí? Se puede traducir de esa manera. Y los gentiles, los que no eran dignos de entrar al templo y lo envilecieron, lo amancillaron y lo profanaron. Sí, es cierto. Llegaron a hacer destrozos los babilonios en la casa de Dios, hasta terminar con ella y poder quemar, porque Dios estaba dando la oportunidad a ese pueblo de hacer una disciplina con los que eran de él. Ahora vamos a ver aquí, siguiendo con el Salmo 79 del 1 al 4 que acabamos de leer, vamos a ver las consecuencias de la apostasía del reino de Judá, porque ellos llegaron a olvidarse y a darle la espalda a Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La destrucción del templo, versículo 1, Jerusalén en ruinas, versículo 1, muerte de inocentes, versículos del 2 al 3, escarnio y burla de la gente. Vamos a ver otra vez, por favor, Salmo 79 del 1 al 4. Fíjense bien lo que dice: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo. Luego, redujeron a Jerusalén a escombros. Versículo 2: dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. En una versión católica dice a los buitres. Dieron a los buitres la carne de tus siervos, o los cuerpos de tus siervos. Luego dice la carne de tus santos a las bestias de la tierra. En esa misma versión católica dice a las bestias salvajes. 3, derramaron sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Sí, eso sucedió. Fue una situación de verdad dramática, dolorosa, triste, aterradora, porque hubo una matazón, hubo una situación cruel, tremenda, porque no se salvaron ni niños siquiera, ¿sí? Todos padecieron por esta situación. Y aquí en este versículo 4, donde dice escarnio y burla, la palabra escarnio quiere decir una burla tenaz, es decir, que constantemente se estaban burlando de esos judíos, porque supuestamente tenían un Dios todopoderoso y ahora no los estaba defendiendo, se burlaron de ellos. Luego la palabra burla quiere decir que esta misma gente se estaba riendo, pero a todo lo que sentían eran risotadas contra ellos. ¿Sí? O sea, qué feo era esa situación, de tal manera que Judá llegó a ser el hazmerreír de los babilonios, como diciendo, ¿dónde están sus dioses? Y más adelante así lo menciona: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te defiende? ¿Dónde están las grandes victorias? ¿Dónde están las grandes hazañas? ¿Dónde están los grandes milagros que tu Dios ha hecho contigo? Y se burlaron de ellos. Fíjense bien qué cosa tan tremenda pasó con ellos. Dice fíjense bien, hermanos, vamos al versículo 10, vamos a saltarnos. Versículo 10 dice:
¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? ¿Se acuerdan del Salmo 42 que tiene muy parecido a esto? Entonces se burlan, ¿dónde está tu Dios? Pero ellos fueron los que llegaron a esa situación crítica. Bien, ahora vamos acá adelante. Dice el versículo 1 otra vez: oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. En segunda de Crónicas 36:19 dice: y quemaron la casa de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los babilonios? Llegaron a hacer esto, y por eso se está mencionando en el Salmo 91. Bien, vamos ahora aquí. Salmo 79, 2 al 3. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias. Ahora fíjense bien lo que dice 2 Crónicas 13, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. O sea, fue una matanza horrible. Entonces, por eso el Salmo se está refiriendo a ese evento dramático, ese evento que fue muy grave para el reino de Judá, porque los babilonios fueron crueles, ¿sí? Si ustedes ven fotografías de ruinas de Babilonia y de cómo ellos actuaban contra sus prisioneros, era una situación cruel, ¿sí? Les sacaban los ojos, les cortaban la lengua, les cortaban las manos, los hacían sufrir de una manera muy, muy grave, ¿sí? Pero ¿por qué llegó a esta situación? Porque también desde el punto de vista espiritual los de Judá no habían obedecido al Señor. Bien, vamos aquí más adelante. En lugar de adoración, en la historia de Israel encontramos que Dios estableció primero en el libro de Éxodo el tabernáculo. Cuando estaba en el tiempo de Moisés, construyeron el tabernáculo. Posteriormente se construyó el templo en el tiempo de Salomón. ¿Cuál es la razón de por qué Dios quería que se construyera el tabernáculo y después el templo? Vamos a ver aquí. El propósito del tabernáculo sería el santuario del Señor. Éxodo 25:8. Dios hablaría desde el propiciatorio. Dios quería tener comunicación con su pueblo. 3. Dios se reuniría con su pueblo alrededor del tabernáculo. Dios quería hacer acto de presencia con ellos para animarles a seguir a través del desierto y llegar a la tierra prometida. Dios habitaría en medio de su pueblo para protegerlos, para ayudarles. Los enemigos vendrían a querer hacerle guerra, pero Dios los estaría protegiendo y saldría a pelear a favor de ellos. Esa es la razón de por qué se construyó ese tabernáculo. Porque al mirar el tabernáculo, todo israelita sabía que Dios estaba con ellos, ¿sí? Ahora, en el caso del templo, en 1 de Reyes 9:3, y le dijo Jehová, le dijo a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios quería otra vez refrendar su presencia ante su pueblo en el tiempo de Salomón. Entonces, la destrucción del templo fue la peor vergüenza para todo judío de ese tiempo, porque al de ser destruido el templo, entonces quiere decir que ellos mismos le habían dado la espalda a su Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué situación tan grave? Vamos al punto número 2, la súplica de venganza divina. Asaf sigue pensando en los babilonios, los que llegaron a destruir al templo, y le pide a Dios que haga justicia por esta situación tan grave de que los babilonios destruyeron el templo. Fíjense bien, dice versículos 6 y 7: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Sí,
Los han consumido porque, otra vez volvemos a mencionar, fue una matazón terrible. ¿Sí? Murieron miles de personas, mas otras se fueron llevadas hacia el cautiverio. ¿Sí? Fue una situación así crítica, y por eso Asaf, recordando esa situación, pide que Dios actúe. Ahora vamos a ver aquí. Vienen aquí unas preguntas de consternación. Fíjense bien, hermanos. Veamos el versículo 5. Ahí en nuestras Biblias. Versículo 5 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Son tres preguntas que hace Asaf, de dolor, de tristeza, de consternación por lo que ha sucedido con la casa de Dios. Y ahora, esas preguntas tienen una respuesta. Fíjense bien, la respuesta. Las preguntas que hace Asaf son preguntas infundadas. ¿Por qué son infundadas? Porque el pueblo de Dios había provocado la ira de Dios. O sea, ¿de qué se está quejando Asaf? Si ellos mismos le dieron lugar a hacer lo malo. 2, el pueblo de Dios había profanado el templo con sus idolatrías. 3, el pueblo de Dios había sido infiel en guardar el pacto y los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué se está quejando Asaf? Y a veces nos pasa así, nos quejamos de Dios, nos quejamos de que Dios no nos ayuda, de que Dios no nos saca victoriosos en la situación, pero nosotros mismos hemos provocado el problema. Y entonces miren qué situación tan crítica. Queremos que Dios nos bendiga siempre, aunque hayamos hecho cosas que no están bien. Y eso no puede ser posible, porque Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora acá. Causas de la venganza. ¿Por qué está pidiendo venganza Asaf? Hay 4 cosas. Fíjense bien, en el versículo 7, los paganos han devorado a Jacob. Dice el versículo 7. Vean ustedes ahí en sus Biblias. Versículo 7. Dice: porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. ¿Cuál es la morada? Pues es el templo. Otra vez, el asunto del templo vuelve a surgir. ¿Sí? Los paganos han devorado a Jacob. Los paganos asolaron la morada de Dios, que es el templo. Luego, en el versículo 10, los paganos derramaron la sangre de los siervos de Dios. Sí, muchos sacerdotes, muchos hombres piadosos tuvieron que morir. Y 12, los paganos han deshonrado a Dios. Versículo 12, fíjense bien, vamos al 12, todos juntos. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Jehová. Sí, es cierto, los babilonios llegaron y hicieron destrozos en la casa de Dios. Hagamos de cuenta, hermano, un ejemplo. Hagamos de cuenta que un grupo de personas de aquí de la colonia vienen y apedrean el templo, rompen los vidrios y avientan bombas molotov para quemarlo y eso. Vamos, podemos decir: ay, sí, qué mala gente. Pero ¿por qué Dios lo está permitiendo? ¿No será que nosotros hemos hecho algo malo? ¿No será que nosotros no estamos caminando correctamente en la voluntad de Dios? Y por eso está permitiendo que la gente venga y haga eso, como para enseñarnos a temer a Dios. Eso fue lo que sucedió con el templo. ¿Sí? Entonces, Asaf está pidiendo venganza, está bien, lo está pidiendo por la situación de los babilonios, pero hay que ver el trasfondo. Bien, ahora, hermano, el grado de venganza. Fíjense bien, aquí viene una situación muy especial. Aparece el número 7, y vamos a ver acerca de eso. El grado de la venganza. En la versión 60 dice: devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos. La gente de Jerusalén dice: devuelve 7 veces a nuestros vecinos en su entraña, su afrenta. Luego, una versión más dice en la Biblia Nueva de Traducción Viviente: oh Señor, multiplica 7 veces tu venganza contra nuestros vecinos. Entonces, lo que Asaf está diciendo: Señor, haz una venganza, pero buena. ¿Sí? 7 veces, porque el 7 es muy especial. Ahora vamos a ver aquí, el 7. El significado del número 7, su significado es perfección, es acción de divinidad, es perfección, reposo, plenitud, abundancia, terminación, lo completo.
Por ejemplo, si leemos el libro de Apocalipsis, ¿qué encontramos? A ver, menciones el número 7 con diferentes cosas en el libro de Apocalipsis. ¿Qué se menciona? 7 iglesias, 7 sellos, 7 jinetes, 7 copas, 7 coronas. Y fíjense cómo va de 7 en 7, ¿sí? Entonces hay muchos 7 en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué el 7? Porque el 7 habla de perfección, de algo completo, de una realización terminada, de algo tremendo. ¿Sí? Dice reposo, plenitud. Es el número de la perfección espiritual y muy considerado por los hebreos como número sagrado. En hebreo el número 7 es Shivana, procedente de la raíz Sabá, que significa estar lleno, satisfecho, tener suficiente de. Como ejemplo, en el 7º día Dios reposó de la obra de su creación, estaba completa y era buena y perfecta. Y por eso Dios terminó la creación en 7 días. Entonces, se habla mucho acerca del 7. A ver, un ejemplo de una frase que el Señor Jesús haya mencionado el 7. 70 veces 7, exactamente. 70 veces 7. Entonces, ¿cuántos debemos de perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa? Ampliamente. Ampliamente. Sí. Entonces aquí lo que Asaf estaba diciendo, Señor, venga 7 veces, decir, pero que sea una venganza completa, sin dejar rastro, barriéndolos completamente. Es lo que pensaba así Asaf, ¿sí? Bien, vamos acá. La petición de ayuda y arrepentimiento y compromiso. Ahora, después de estar pidiendo venganza, Asaf da un giro en su expresión, en sus sentimientos, en su vida espiritual para buscar a Dios de una manera diferente. Y nos enseña esto. Versículo 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y miren aquí es donde llega a reconocer. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Entonces reflexiona Asaf y dice, está bien, los babilonios hicieron desastres. Los babilonios vieron y nos dejaron en ruinas. Pero nosotros también cometimos pecados. Nosotros también te fallamos, Señor. Líbranos y perdónanos. Veamos aquí la petición por intervención divina. No recuerdes las iniquidades. Versículo 8. Alguien que nos lea el versículo 8, por favor, hermanos. 79:8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Muy bien. O sea, ¿por qué estaban muy abatidos? Por los pecados que habían cometido. Y no solamente eran de ellos, sino también de las generaciones pasadas que le habían fallado a Dios, que habían caído en la idolatría delante de Dios. Bien, una cosa más, dice el versículo 8, vengan pronto tus misericordias. Señor, apiádate de nosotros. Cuando le hemos fallado a Dios, ¿cuál es la virtud de Dios a la cual nos aferramos para pedirle de su ayuda, aunque le hemos fallado? ¿Cuál es esa virtud de Dios? Pues la misericordia, es la misericordia. Clamamos por la misericordia de Dios. Le decimos, Señor, te he fallado, pero por tu misericordia, perdóname, sácame de esta situación. Entonces, lo mismo que está diciendo aquí Asaf. Luego, versículo 9, alguien que nos lea, por favor, el 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Muy bien, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios aquí en este texto? Dios ¿es qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es Dios en el versículo 9? Nuestra salvación, nuestro Salvador, es nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, nos aferramos a Él. Vamos a Él con todo nuestro corazón, aun cuando sabemos que hemos cometido cosas desagradables, que hemos pecado contra Él, pero le pedimos su ayuda porque ¿a quién tenemos más como nuestro Dios que sea nuestro Salvador? Y es lo que dice aquí Asaf. Luego,
dice el versículo 9, líbranos y perdona nuestros pecados como ya lo mencionamos. Y veamos una cosa más todavía, el versículo 11, alguien que nos lea. Llega delante de ti. ¿Sí? Adelante. Llega delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Muy bien, porque los babilonios se habían llevado cautivos, se habían llevado presos y posiblemente había sentenciados a muerte, y por eso pide que el Señor los proteja, los cuide, los libere, así. Entonces miren qué situación tremenda. Luego viene el compromiso, fíjense bien, versículo 13 termina con un compromiso. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. En esta expresión, en este último versículo, cuando ya Asaf reconoce que Dios en su gran misericordia les puede perdonar sus pecados y que la presencia de los babilonios, las naciones paganas que destruyeron el templo fue por su pecado, ahora hace un compromiso y veamos esto, ¿qué es lo que hace? El pueblo de Dios reconoce, según Asaf, reconoce, número uno, que Dios es su pastor, porque fíjense bien, y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Entonces, si somos ovejas, ¿quién es el pastor? Es Dios. Entonces, Dios es su pastor. Luego, que Dios es el único a quien ellos deben de adorar. Regresamos otra vez al texto. Dice, y nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. ¿Por qué te vamos a alabar? Porque tú eres el único Dios a quien debe ser adorado, nada más. Porque ellos habían caído en la idolatría, se habían alejado de Dios. Ahora están dando un giro, están buscando ahora a Dios, dándole lugar a Dios. Y tres, que por generaciones Dios ha sido fiel a su pacto. Dios había sido fiel por generaciones, ahora ellos también lo iban a hacer. Porque ahora fíjense bien, el texto dice, de generación en generación cantaremos a tus alabanzas. Dios había permanecido fiel, pero ellos no. Entonces ahora están haciendo ese compromiso de que por generaciones también van a ser fieles al pacto de Dios y que le van a buscar. Entonces miren qué salmo tan tremendo, porque Asaf está primeramente pidiendo a Dios venganza, pero después reconoce que también ellos le han fallado al Señor, y por eso es que sufrieron consecuencias muy graves de su idolatría, ¿sí? Entonces, este salmo nos anima a que en las experiencias que tenemos en nuestra vida cristiana, a veces que son dolorosas y tristes, debemos de reflexionar si esto nos ha acontecido, le fallamos en algún aspecto a nuestro Dios, si le fallamos en algo. Si Dios está permitiendo cierta situación, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Porque a lo mejor Dios está encontrando en mi corazón algo que no está bien. Y si no hay nada malo, no tenemos por qué temer, porque sabemos que estamos bien, ¿sí? No significa que las adversidades y las situaciones graves, pues nos vienen siempre por el pecado, ¿no? A veces Dios lo utiliza como una prueba para perfeccionar nuestras vidas, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver aquí, ¿sí? Dos grandes advertencias para los creyentes en Cristo, para nosotros. Si Dios fue duro con el reino de Judá y fueron masacrados, quemado el templo, la ciudad en ruinas, todas sus casas destruidas, pues debemos de tomar en cuenta la advertencia de Dios. ¿Cuál es la advertencia? Gálatas 6:7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Porque a veces decimos, no, ya, ¿para qué busco a Dios ahorita? No, ya, mejor me voy a dedicar a hacer mis actividades, voy a terminar mi carrera, voy a hacer este negocio, voy a emprender este viaje, y bueno, ya cuando me falten unos años para morir, busco a Dios. No, cuidado, porque Dios no puede ser burlado, ¿sí? A veces decimos, no,
cuando ya no tenga ningún compromiso con mis situaciones de vida, pues entonces ahora sí voy a servir a Dios. No, hermanos, no, tenemos que servirle completamente a Él, ¿sí? Y Dios no puede ser burlado. Y si Dios no se engañó, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Y luego Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, ¿sí? O sea, no nos tomemos nuestras vacaciones para irnos al mundo, hermanos, porque hay quienes piensan a la ligera y no saben que tarde o temprano Dios va a salir al encuentro. Proverbios y el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Dios al que ama, castiga, ¿sí? Como el Padre a quien quiere, ¿sí? Entonces nosotros castigamos a nuestros hijos, sí, ¿verdad? Y pues Dios actúa también a veces de una manera fuerte con la finalidad de que volvamos al camino de Él. Bien, terminamos ya. Lecciones del Salmo 79. ¿Qué vamos a aprender del Salmo 79? Vamos a ver 7 cosas que debemos de tomar en cuenta de este Salmo. Dios disciplina de forma comunitaria, es decir, como pueblo de Dios, pero también puede ser en forma individual, como al Hijo de Dios. Puede ser en forma personal o puede ser en grupo. 2. Dios disciplina a su pueblo por amor. No olvidemos que aun cuando sea dura la disciplina, Dios siempre lo hace por amor a nosotros, ¿sí? A fin de que sea digno de su pacto como de sus bendiciones. 3. Dios da tiempo para el arrepentimiento de su pueblo. ¿Cuántos años gobernaron los últimos 4 reyes de Judá? ¿Cuántos años? A ver, lo vimos en la pero eso fue uno. No, pero en total 22 años, ¿verdad? 22, 6 meses, exactamente. 22 años, 6 meses. O sea, Dios les dio suficiente tiempo para arrepentirse. ¿Sí? A veces pasa un año y andamos por ahí vagando en el mundo y como si nada, ¿no? Ese tiempo nos lo está dando el Señor para buscarle a Él. Vamos, luego 4. Dios utiliza a las naciones paganas para disciplinar a su pueblo y lo estamos viendo ahí, ¿sí? 5. Dios siempre perdona a su pueblo arrepentido, ¿verdad o mentira? Es verdad. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona porque en su misericordia siempre busca nuestro bien. 6. Dios es el gran pastor de su pueblo. No olvidemos eso. Que Dios es nuestro gran pastor, es el que nos va guiando día tras día. Y 7. Dios se agrada de su pueblo cuando lo glorifica, cuando le damos el lugar a Él, cuando lo glorificamos, entonces Dios se agrada. Qué bendición. Bien, bueno, con eso terminamos. Dejamos ahí por si están tomando apuntes y algún comentario, alguna pregunta, algo relacionado